Iglesia, buenos días, el Señor les bendiga. Es un gozo para mí estar aquí con ustedes esta mañana nuevamente, compartiendo, celebrando la resurrección de nuestro Señor. Eso hacemos un día domingo en las iglesias cristianas. Y también celebrar que nos concede vida, fortaleza para también escuchar y que nuestros corazones sean avivados con su santa palabra. Saludos de mi esposa. Hoy sí le tocó quedarse con la niña, pero con unas ganas de venir impresionante. Le invito por favor que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Hebreos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Hebreos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Nuestro buen Dios, nos ponemos en tus manos en esta hora, invocando la presencia de tu Espíritu Santo para que hoy, Señor, nuestros oídos sean abiertos, nuestros corazones dispuestos y nuestros pies también para hacer, Señor, tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, te glorificamos, Padre del cielo. Amén. Hoy vamos a hablar de caminando fielmente hasta el fin. Caminando fielmente hasta el fin. Hebreos capítulo 2, versículos 1 a 4. Quiero comenzar con unas preguntas. ¿Qué hace usted cuando recibe advertencias? ¿Las ignora? ¿Les presta atención? Es bueno recordar que las advertencias tienen su función precisamente dentro de los seres humanos y ellas quieren evitar que nos acontezcan cosas que pueden ser peligrosas, destructivas o dañinas para nosotros como seres humanos. Miren esto, cada 13 de noviembre en Colombia recordamos una de las peores tragedias naturales registradas en nuestra historia, la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Esta devastadora tragedia se hubiese podido evitar si se hubiesen atendido las advertencias. Desde finales de 1984, las autoridades de nuestro país recibieron numerosas advertencias de geólogos y vulcanólogos que alarmaban o alertaban sobre la inminente erupción. Incluso no hubo reacción de las mismas autoridades, evidenciando las señales que ya estaba produciendo el volcán en el mes de septiembre, 2 meses antes de la tragedia. Finalmente, ese 13 de noviembre de 1985, el desastre llegó a Armero. Bajo el lodo y los sedimentos del volcán perecieron más de 20,000 compatriotas nuestros, porque no atendieron las advertencias. El pasaje de hoy precisamente nos advierte contra el descuido del mensaje de la salvación contenido en el Evangelio. Desatenderlo en medio de los tiempos que vivimos, iglesia, es una necedad que se puede pagar muy caro por la eternidad. Pero el deseo de nuestro Dios es precisamente ayudarnos para que sigamos caminando fielmente hasta el fin, es decir, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mensaje de hoy se titula Caminando fielmente hasta el fin. Y para caminar fielmente hasta el fin, iglesia, se requiere por parte de nosotros que vivamos anclados al Evangelio. Vivamos anclados al Evangelio, versículos 1 y 2. Pudimos ver cómo en el versículo 1 inicia este mensaje llamando poderosamente nuestra atención y la atención de la audiencia en su momento para que reconsideraran la huida tumultuosa de Cristo
nuevamente al judaísmo, pues la estaban contemplando. De allí que les diga, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Prestar atención ellos como judíos al mensaje que ya conocían, basado en el Antiguo Testamento, era importante, pero era incompleto si no se llevaba mediante la obra de Jesucristo, que allí alcanzaba su perfección, su cumplimiento. Por eso les dice, es necesario que prestemos más atención a esto que tiene que ver con Cristo, que cumple, que interpreta, que aplica nuestro antiguo pacto ahora bajo su obra redentora. Al considerar entonces el sentido de las frases, prestar atención y perder el rumbo, vemos entonces que estas dos frases están asociadas con el contexto marinero de la época. Antes de Cristo, y lo quiere llevar precisamente el autor a la audiencia, antes de Cristo la vida de todo creyente es asumida como un barco en alta mar. Un barco en alta mar que después de mucho navegar a los vientos de innumerables ideas, creencias, doctrinas, nos damos cuenta que esos vientos nunca nos pueden llevar a puerto seguro. Así que, iglesia, antes de conocer y aceptar y vivir por medio del Evangelio, nuestras vidas, la vida de todo ser humano, navega a la deriva. Corre el riesgo entonces nosotros como iglesia, como creyentes, si descuidamos el Evangelio, claro está, corremos el riesgo de volver a naufragar si descuidamos el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que precisamente el autor a los Hebreos quería evitar. No descuiden el mensaje de su salvación, no descuiden el mensaje del Evangelio por volver a nuestras tradiciones como pueblo. De allí que entonces nuestro autor llame precisamente la atención de la iglesia. ¿Qué les está diciendo básicamente con esto? Ustedes están desatendiendo el mensaje del Evangelio por poner nuevamente la mirada en discursos, en acciones o en palabras que ya deberían haber renunciado, porque ustedes saben que es insuficiente, es incompleto para dar salvación respecto a la condenación eterna que vino por causa del pecado. ¿Cuál era entonces el mensaje que la iglesia en su momento estaba desatendiendo o estaba queriendo darle poca importancia? El mensaje que la iglesia estaba descuidando era el Evangelio. ¿Y cómo así que el Evangelio? Básicamente haciendo referencia a los beneficios de la obra de Cristo en la cruz para todos nosotros. El primero de ellos, la redención. Y yo sé que ya ustedes lo han escuchado, lo conocen muy bien. Se refiere a ese pago que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos los pecados de los que estamos aquí, por todos los pecados de los que somos su iglesia, de lo que es la humanidad. En otras palabras, la muerte de Cristo lo compró a usted y me compró a mí. Nos rescató de la oscuridad del pecado. Pero también este mensaje trata de la justificación. ¿Y qué es la justificación? La declaración de parte de Dios el Padre de que en Cristo podemos estar delante de Él como personas justas, es decir, con las condiciones adecuadas como Dios nos requiere, porque el pecado cortó una relación, nos separó. Pero en Cristo entonces aparece nuevamente la condición para volver al Padre en las condiciones correctas, adecuadas, estar delante de Él. También este mensaje trata del perdón. El perdón es la eliminación de nuestra culpa. Teníamos culpa por causa del pecado. Y gracias a que Cristo lo llevó en la cruz, muriendo por nosotros, hemos recibido el perdón. Esto nos quita un gran peso de encima, a la luz de 1 de Pedro 2:24. Pero también el Evangelio nos habla de la reconciliación. Es esa restauración de nuestra relación con el Padre. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos amados. Ya no nos rechaza,
nos acepta, y esto hace posible que vivamos y disfrutemos día a día de una relación perfecta con el Padre mediante la ayuda del Espíritu Santo y su santa palabra. La santificación es otra buena noticia del Evangelio en la obra de Cristo Jesús, un beneficio que nos concede a aquellos que ponemos la confianza en su obra salvadora. Y la santificación significa que hemos sido apartados para Dios, por Dios y para Dios. Entonces es el proceso mediante el cual, desde que venimos a Cristo, el Espíritu Santo que recibimos por confesarlo a Él como Señor y Salvador, empieza a hacernos crecer en santidad y en obediencia hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la buena noticia de que en Cristo hemos recibido unas condiciones para volver a Dios y estar de manera correcta delante de Dios. Quien no acepta el Evangelio, quien no lo cree, quien no lo vive, no puede estar delante de Dios, ni en este tiempo, ni en el venidero. Y por eso el autor a los hebreos insiste, no lo desatiendan, porque van a echar al traste todas unas condiciones, un privilegio que se les ha concedido por medio de Cristo Jesús. Y el problema no sería que fuera solamente en este tiempo echar todo para atrás. El problema es que esa condición se puede dar en la eternidad. Así que cuando la iglesia descuida el Evangelio, pensando que no es suficiente para estar en condiciones correctas delante de Dios, pensando que los beneficios de Cristo que le costó el sacrificio no son suficientes, corremos el riesgo, iglesia, de perder el rumbo de la salvación. Eso también es el mensaje del Evangelio, la salvación. Y usted tiene que preguntarse hoy, en oración, en meditación con la palabra del Espíritu Santo, ¿cómo está mi rumbo respecto a la salvación? ¿Hacia dónde están caminando mis pies? Entonces, habiendo sabido lo que Cristo Jesús ha hecho por mi vida. Y como corremos este riesgo de descuidar el Evangelio, el versículo 2 entonces del pasaje que acabamos de leer procede a hacerle una advertencia a la iglesia, mediante una amorosa pero firme corrección. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Los judíos creían que la ley dada a Moisés, la revelación dada a Moisés, él la había recibido por la mediación de ángeles, que no había sido una comunicación directa con Dios. Y no solamente Moisés, los demás que también escribieron, ¿cierto? Porque Dios era un Dios tan santo que no podía cualquiera acercarse y escucharle directamente. Entonces Dios, para evitar acercarse a estos pecadores que somos nosotros, y ellos lo reconocían, envió ángeles con su mensaje para que lo comunicaran precisamente a Moisés, a los profetas, a David y a todos los que hablaron, que encontramos en el Antiguo Testamento. Esa era la creencia de ellos. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo inspiró toda la palabra que tenemos en nuestras manos. Entonces, como era la creencia de ellos, el autor de Hebreos le dice, si el mensaje recibido por la mediación de ángeles recibió su justo castigo cuando lo desacataron, aquí está la advertencia. Con dicha advertencia se le decía a ellos y se nos dice a nosotros, cuidado. En la Biblia, la palabra de Dios, están registrados los castigos, las disciplinas ejemplarizantes en el pueblo de Israel a consecuencia de su actitud desafiante respecto al mandamiento divino. ¿Quieres saber cómo terminan los que desacatan la palabra del Señor? Mire la historia del pueblo de Israel.
descuidar el llamado de Dios, desobedecer su santo mandato, vivir como se nos da la gana una vez hemos recibido la revelación, la luz de nuestro buen Dios del cielo, para que le agrademos, para que nos acerquemos a Él mediante su palabra en santidad, trae consecuencias desastrosas para aquel que, habiendo recibido la luz, la desprecia y prefiere caminar en oscuridad. Eso es una advertencia para nosotros. Para nosotros, a los que se nos ha concedido ser el verdadero Israel por medio de Jesucristo. Ahora bien, nuestro Dios no desea esas consecuencias para nosotros. Por el contrario, Él desea que lleguemos hasta el final para recibir en las nubes a nuestro Señor Jesucristo y gozar una vida eterna con Él. Pero debemos caminar fielmente. Y para caminar fielmente hasta el fin, se requiere que, en segundo lugar, asumamos con seriedad el mensaje del Evangelio. Asumamos con seriedad el mensaje del Evangelio. Versículos 3 y 4. Si allí están plasmados los ejemplos de las consecuencias del desacato a una palabra recibida por mediación de ángeles según creían y fue castigado tan duramente, ¿cómo será entonces descuidar el Evangelio, la palabra que fue revelado directamente por el Dios del cielo? Por eso el Evangelio hay que asumirlo con mucha seriedad. El verso 3 inicia preguntándonos entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una revelación, una salvación tan grande? Es la revelación transmitida directamente por medio de Jesucristo. Y es grande por lo que hizo posible para nosotros, no solamente en el presente con la comunión con Dios y las palabras que ya les he mostrado, que son palabras del mensaje del Evangelio, sino por lo que nos puede acontecer en la eternidad. Una salvación tan grande, obrada por el mismo Dios del cielo, para beneficio de nosotros, a los que nos costó y era imposible librarnos del problema del pecado. Si no se debe descuidar la revelación que vino entonces por medio de los ángeles, cuánto menos se deberá descuidar la revelación que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo. Un mensaje superior en la medida de la persona que lo trae, que lo realiza por ser superior, trae una mayor condenación si la descuidamos. Del Evangelio hablamos de las buenas nuevas, que Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo, había cumplido sus promesas para con Israel, pero también de la forma como por medio de Jesucristo, el Hijo, se nos abrió un camino para la salvación a toda la humanidad. Según el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 16, creer en ese mensaje obrado por Cristo Jesús significa salvación. Pero rechazar esa obra de Cristo Jesús contenida en el Evangelio significa condenación. Y esta es la última parte que a nosotros no nos gusta tener presente en nuestras vidas, en nuestras mentes. Que este mensaje del Evangelio hace referencia a la salvación, pero también el mensaje del Evangelio hace referencia al juicio. Y esto es un contenido esencial del Evangelio al que no le estamos prestando atención en nuestros días. El Evangelio hay que tomarlo en serio, porque nos da unas condiciones ante Dios. Pero cuando Cristo regrese, también es la palabra que nos está diciendo que el día que Cristo vuelva, viene también con juicio. Ese juicio que anuncia el Evangelio se asocia a nuestro Señor Jesucristo. La justicia del Padre, según Mateo 3:11, Mateo 10:34, Juan 3:19. Se trata de ese juicio venidero que con Cristo, con su regreso, lo veremos entonces cumplido.
Todos los aspectos de la vida serán revisados, hasta los secretos de los hombres, según Romanos 2:16. El juicio no está limitado solamente a los incrédulos. Los creyentes también estaremos allí y tenemos que rendirle cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia. Ya no estamos condenados y no recibiremos condenación, pues tenemos a un abogado que es Cristo Jesús. Pero eso no significa que nuestro Señor no nos pida cuentas de todo lo que nos entregó mientras nos permitió peregrinar a la luz del Evangelio. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Ahí está el Señor pidiendo cuentas. Y eso representa muy bien lo que va a acontecer con su regreso. Nos va a pedir cuentas. Hermanos y amigos que me puedan escuchar, que están dudando en establecerse conforme a la palabra del Evangelio, este juicio no se va a poder evitar. ¿Y saben una cosa? Eso puede acontecer hoy. Eso puede acontecer en un instante. Eso es un asunto en serio. Pocas veces vemos este lado del juicio porque nos parece grotesco. Un Dios de amor no puede tener esa voluntad para con los seres humanos. Sí, es que el Dios de amor tiene la gracia extendida para todos nosotros, y como dice la misma carta de Hebreos, mientras se dice hoy, ese reposo está abierto, pero va a llegar un día en que se va a cerrar. Sin embargo, seguimos rechazándolo, ignorándolo. Pero no vale de nada que lo rechacemos o que lo ignoremos, porque escrito está. Y si escrito está, se va a cumplir. Así que el Evangelio demanda ser tomado en serio, según el autor a los Hebreos. En términos de la salvación, no tenemos otro camino que tomar, no tenemos otros discursos que escuchar, no tenemos otras señales que atender, no tenemos otras doctrinas que obedecer, más que el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ningún otro mensaje goza de la superioridad que éste tiene, pues este mensaje es la misma voz de Dios que vino a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, como comienza Hebreos. Dios, que muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados en épocas anteriores por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y quiero cerrar con una pregunta. Tú que me escuchas, ¿estás caminando fielmente para encontrarte al final con el Señor Jesucristo? Ese final, como les acabo de decir, puede ser hoy. Caminar con fidelidad entonces está determinado por la relación que tengamos con el Evangelio, es decir, una vida anclada al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la palabra de salvación que demanda ser tomado con tanta seriedad por parte de los que lo oigan y por parte de los que lo creamos, pues tiene la capacidad de transformar el corazón del pecador, devolverlo al señorío de su Creador y cambiar el destino eterno por parte del que lo cree. Tenemos que evitar el riesgo de desatender el Evangelio bajo cualquier circunstancia. Y usted dirá, ¿cómo corro yo ese riesgo? ¿Cómo puedo yo caer entonces en la desatención del Evangelio? Desatendemos el Evangelio cuando no tratamos a nuestros hijos ni a nuestros padres como lo exige el Evangelio. Cuando no tratamos nuestros recursos y bienes como lo exige el Evangelio. Cuando no nos hemos despojado del pecado que nos asedia para correr con
perseverancia la carrera que tenemos por delante, llevando nuestra vida espiritual y devocional como lo exige el Evangelio. Desatendemos el Evangelio cuando no nos amamos fraternalmente, cuando no tenemos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Nos vemos a punto en ocasiones de dejarnos llevar por toda clase de enseñanzas extrañas, dando oído a lo que no debemos dar oído o tratando de volver a lo que ya nos rescató nuestro buen Señor y Salvador. Dejamos de anunciar el Evangelio que nos pide precisamente que proclamemos en todo tiempo la palabra de salvación. Así descuidamos el Evangelio. Una sola actitud es una puerta abierta, iglesia, para que con el tiempo nos pueda llevar a un naufragio en la fe. La buena noticia, iglesia, es de que estamos a tiempo de evitar naufragar en nuestra fe. Nuestro buen Dios siempre nos ha ayudado y nos va a ayudar con sus advertencias para que nuestras vidas sigan ancladas a la superioridad del Evangelio del Señor Jesucristo. Y todos los desafíos relacionados con los tiempos que estamos viviendo no podrán impedir que sigamos caminando con fidelidad hasta el final. ¿Cómo está nuestra relación con el Evangelio? ¿Está avivando nuestras vidas día a día? ¿Tenemos comunión con esa palabra revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo estamos tomando en serio para creerlo y aplicarlo en nuestro andar diario? Y lo estamos proclamando porque es la marca de salvación para muchos que se están perdiendo. ¿Cómo está nuestra comunión con el Evangelio? Solamente con el Evangelio podemos caminar fielmente hasta el final. Oremos, iglesia. Nuestro buen Dios, queremos agradecerte por esta palabra de vida que ha traído verdad, luz, salvación, Señor, a nosotros. Y hoy te pedimos que como iglesia nos ayudes a caminar fielmente hasta el final. Ayúdanos a tomar seriamente las palabras de la salvación contenidas en tu santo Evangelio, para que arraigados y cimentados en él podamos conocer con claridad el llamamiento que tenemos de parte tuya, pero también caminar con pasos firmes por la senda que nos has trazado en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Hoy rogamos que avives nuestros corazones con tu palabra de salvación y que nos lleves también a entender que estamos en tiempos difíciles y en tiempos finales, Señor. Que en cualquier momento nos vas a llamar desde las nubes para que estemos allí contigo, para que respondamos, Señor, también con gozo a aquella voz que nos dice: vengan y descansen por la eternidad. Pero ese día, Señor, también nos vas a pedir cuentas en esa hora de lo que hayamos hecho con este don del Evangelio. Y muchos se están perdiendo, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos para animar a tu iglesia, a nuestros hermanos en la fe con base en la palabra del Evangelio, pero también para anunciarlo, Señor, a aquellos familiares, amigos, que no han logrado, Señor, abrir sus brazos a esta gracia tuya, pero que a nosotros nos compete, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, anunciarles, proclamarles, insistirles, porque se trata también, Señor, de un destino eterno, además de la bendición de disfrutar de una comunión contigo perfecta, cercana, en el presente. La gente está buscando paz allí afuera y seguridad, y esto solamente lo encontramos en tu santo Evangelio, Señor Jesucristo. Pues tú lo dijiste: mi paz les doy, pero no como el mundo la da. Esa paz está basada en tu obra sacrificial, en tu obra que nos concedió paz con el Padre, reconciliación, y que se lleva a cada aspecto de nuestras vidas que el pecado, Señor, ha querido dañar, distorsionar, romper.
Pero aquí está tu palabra, Señor, tu mensaje de la reconciliación. Mueve nuestros corazones, mueve nuestras mentes, mueve nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, Señor, en función de esta santa verdad tuya. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, a unir y anunciar el Evangelio de nuestro Señor